Shabbat Shalom, ¿cómo están? Bueno, como sabrán, la Haftará está en el libro de Josué, todo el capítulo 2, que es del 1 al 24. Capítulo 2, del versículo 1 al 24. ¿Ya están? Ah, buenísimo. Josué, hijo de Num, envió en secreto a 2 hombres a espiar desde Sittim y les dijo: vayan y observen la región y la ciudad de Jericó. Entonces ellos fueron y llegaron a la casa de una mujer vendedora de alimentos, de nombre Raab, y durmieron allí. Pero el rey de Jericó fue advertido: mira, vinieron hombres israelitas esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó a decirle a Rahab: saca a los hombres que vinieron a verte, los que vinieron a tu casa, pues vinieron a espiar toda la tierra. Entonces la mujer tomó a los hombres y los ocultó y dijo: es verdad que unos hombres me visitaron, pero ya no sé de dónde son ellos. Perdón, pero no sé de dónde son ellos. A la noche, cuando el portal de la ciudad estaba por cerrarse, los hombres se fueron, pero no sé tampoco a dónde se fueron. Persíganlos rápidamente, porque seguramente podrán alcanzarlos. Sin embargo, ella los había hecho subir al tejado y los había ocultado entre los tallos de lino que estaban allí secándose. De modo que los hombres del rey los persiguieron directamente hacia el Jordán, hacia los vados, y después que los rastreadores salieron, cerraron el pórtico de la ciudad. Antes de que los espías se acostaran a dormir, la mujer subió al tejado donde ellos estaban y les dijo a los hombres: yo sé que Yahvé el Eterno les ha entregado esta tierra, porque el pánico a ustedes se ha apoderado de nosotros. Todos los habitantes del país están aterrados por causa de ustedes, pues hemos escuchado acerca de lo que Yahvé hizo al secar las aguas del mar Suf ante ustedes cuando ustedes salieron de Egipto. Y también sabemos los que le han hecho a los 2 reyes de los Emoritas, Sihón y Og, que estaban en la otra margen del Jordán, a quienes ustedes aniquilaron. Cuando los escuchamos, se nos derritió el corazón de miedo, debido a ustedes, ya que ningún hombre tiene ánimo. Yahvé, Elohim de ustedes, el Elohim que está arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ahora, por favor, júrenme por Yahvé, que así como yo fui benevolente con ustedes, ustedes también serán benevolentes con la casa de mi padre. Denme una contraseña confiable de que dejarán con vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todos los suyos, y que nos salvarán de la muerte. Nuestra vida responderá por la de ustedes, respondieron los hombres, con tal de que tú no digas nada sobre este asunto. Cuando Yahvé el Eterno nos entregue la tierra, seremos bondadosos y fieles para contigo. Y ella los hizo descender con una soga por la ventana, pues su casa estaba contra el muro que rodeaba la ciudad. Ella vivía contra el muro. Y ella le dijo: váyanse a la montaña para evitar que los encuentren los rastreadores. Ocúltense allí 3 días hasta que vuelvan y después sigan sus viajes. Entonces los hombres le advirtieron: nosotros quedaremos absueltos del juramento que nos tomaste, a menos que cuando entremos en la tierra para ocuparla, este hilo rojo esté atado a la ventana por la cual nos hiciste bajar. Deberás reunir dentro de tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre, de modo de que todo aquel que salga por la puerta de tu casa será responsable de su propia muerte, y nosotros quedaremos absueltos. Pero en cuanto a los que estén contigo dentro de la casa, nosotros seremos responsables por si algo les pasa, si alguna mano los llegara a tocar. Pero si llegás a decir algo sobre este asunto nuestro, quedaremos libres del juramento que nos tomaste.
Ella dijo, que se haga así como ustedes dicen. Y ella los despidió y se fueron. Ella ató el hilo rojo en su ventana, y ellos se fueron hacia las montañas, donde permanecieron durante 3 días hasta que los rastreadores volvieron a la ciudad. Los rastreadores los buscaron por todo el camino, pero no lo encontraron. Entonces, los 2 hombres descendieron de la montaña y cruzaron el Jordán. Cuando se encontraron con Josué, hijo de Nun, le contaron todo lo que había pasado y le dijeron a Josué, Yahvé el Eterno nos ha entregado la tierra en nuestras manos, porque todos los habitantes del país están aterrorizados por nosotros. Amén. Bueno, parece la secuela de la porción, porque en la porción vemos también que Moisés esta vez manda 12 exploradores a explorar la tierra que les había sido prometida. Y entonces yo he descubierto varias similitudes. Por ejemplo, vieron cuando Rahab cita cómo estaba el pueblo. En Josué 2, del 10 al 11 dice que todo el pueblo había escuchado lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, cómo Dios se había manifestado en favor de ellos. Y por causa de eso ellos estaban atemorizados. Entonces yo descubrí ahí algo que a mí muchas veces me pasa y está bueno tomarlo en conciencia. Por ejemplo, lo que se escucha tiene mucha influencia con los pensamientos que nosotros vamos a elaborar después. ¿Sí? Entonces, así como de los espías había 10 que hablaban un mal informe, viendo las cosas negativo, ¿sí? Nosotros estamos rodeados de personas cargadas de negativismo. No solamente en las noticias, en las radios, en la televisión, en internet, en Facebook, en todas las redes sociales, sino que estamos rodeados de personas que dan un mal informe. Por lo cual, nosotros si los tomamos esos informes o esas palabras, para ir en concreto, podemos elaborar pensamientos en nuestro corazón que pueden llegar a tener miedo. ¿Sí? En este caso, Rahab tenía miedo por causa de que lo que le habían contado había sido verdad, ¿o no? Era real. Entonces, también tenemos que, a la vez además de lo que estamos escuchando, si vamos de nuevo hacia los exploradores, los 10 exploradores, los 12 habían visto las mismas circunstancias, ¿o no? Habían ido, habían visto los frutos de la tierra, habían visto los habitantes, pero en base de eso se dividieron en 2 grupos. Había Caleb y Josué que dieron el mensaje positivo, o más bien dicho, alineado a lo que Dios había dicho. ¿Cuál era la promesa que Dios le había dicho al pueblo de Moisés? ¿Se acuerdan? Que la tierra prometida les iba a ser entregada para que ellos la posean, ¿no? Entonces, aquí vemos otra circunstancia más que también puede influir para hacer, ¿sí?, que nosotros tengamos miedo, y es la realidad. La realidad son acontecimientos que no definen realmente cuál es la verdad de todo lo que está pasando. Lo que define es cómo nosotros lo interpretamos. ¿Sí? Entonces, primero tenemos cosas que no, de alguna forma no controlamos, que es lo que los demás dicen a nuestro alrededor, y las cosas que están pasando son 2 cosas que de alguna forma nosotros no tenemos un control directo. Pasan, hablan, se dice, pasan circunstancias, y entonces depende de nosotros entrenarnos, en principio, primera cosa, ¿qué voz estamos escuchando? ¿O a quién estamos escuchando? Y la segunda es, de acuerdo a lo que yo estoy viendo, ¿cómo estoy interpretando? ¿Sí? Lo que marca la diferencia no son las circunstancias que pasan, sino cómo las interpretamos. Y muchas veces, hablo por mí, he pasado por circunstancias que fueron difíciles, pero que yo mismo las elaboré como caóticas.
Entonces empezaba a tener miedo de todo. Y eso generaba que la fe en lo que Dios había hecho se vaya de alguna forma debilitando. Entonces empiece a ir para un lado buscando una solución como para salir de lo que estaba pasando, porque me daba miedo que pase algo que pueda ser perjudicial. Entonces, lo que realmente hicieron tanto los Caleb y Josué y después también los informantes de esta aventura, de esta expedición, si se puede decir, fue usar la fe. ¿Sí? Si leemos en la porción, ellos, o sea, el pueblo de Israel es castigado 40 años, uno por cada día que estuvieron explorando. ¿Por qué? Porque o sea, porque los 10 exploradores empezaron a murmurar en contra de lo que Dios había prometido. Y entonces, ¿cómo empezaron a murmurar? Primero, transgiversando la realidad. Ellos decían que en la tierra había los hijos de los gigantes. Entonces, eran más fuertes, eso era real, ¿sí? Pero después agregaron, a los ojos de ellos nosotros parecíamos como langostas. Entonces, ya empezaron a usar la realidad como transgiversándola y de alguna forma confiando que lo que Dios había dicho no se iba a dar, más bien dicho, desconfiando. Entonces, nosotros podemos caer en las mismas situaciones cuando a la realidad la interpretamos desde los miedos y no desde la certeza o confianza hacia Dios. La segunda, Rahab, volvemos a Rahab. Rahab estaba dentro del pueblo de Jericó. De alguna forma se puede decir que estaba dentro de los sentenciados, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ella fue muy astuta, ¿sí? Porque ellos, o sea, sí creían que lo que Dios iba a hacer. O sea, el pueblo de Jericó creía lo que realmente habían escuchado de lo que Dios había hecho, ¿sí? Entonces, ella usó la astucia para traer salvación a su casa o a la casa de su padre. Entonces, ahí también hay algo a un nivel más interno a nosotros que es donde nosotros sí podemos aprender a capacitarnos, que es qué es lo que nosotros nos hablamos. Hay distintos niveles de habla, si se puede decir, la habla pública es lo que otras personas hablan y nosotros escuchamos. Pero hay una conversación que es interna y cada uno en este momento la está haciendo. Cuando escucha lo externo, empieza a elaborar una conversación interna entre lo que está escuchando y lo que cree. ¿Sí? Entonces va forjando ese pensamiento también que, por ejemplo, si traemos el resultado de los 10 primeros que habían dado un reporte negativo, ellos lo usaron mal, porque de alguna forma desviaron su atención hacia solamente la realidad. Y la promesa de Dios fue que les iba a entregar la tierra prometida. Él no les dijo cómo, ¿sí? Sino que lo iba a hacer. Entonces, eso es muy importante porque hay a veces errores nuestros que nos han enseñado a hablarnos mal. Y por eso, no es que o sea, sí lleva castigo porque estuvieron 40 años más divagando por el desierto, pero también lleva un retraso del cumplimiento de la promesa de Dios. O sea, la promesa de Dios ya estaba a punto de concretarse. ¿Se entiende? Pero por cómo interpretaron los exploradores ese informe, contaminó a todo el pueblo. Y dice que murieron como 14.000 más o menos. Entonces, no es que literalmente vamos a morir, pero sí va a haber una parte de nosotros de una certeza que se va a ir muriendo, que se va a ir amoldando a la realidad, a lo que los demás dicen y ya se conforman a vivir. Si nos ponemos a pensar, muchos que viven a nuestro alrededor, o nosotros inclusive, a veces nos hemos conformado a vivir como los demás dicen, cuando Dios tenía promesas mayores para cada uno de nosotros.
Entonces, teniendo en cuenta que muchas veces no podemos controlar lo que los otros dicen, pero sí podemos controlar lo que escuchamos y a quién escuchamos, ¿sí? Después, la realidad que a veces acontece no la podemos controlar nosotros, pero sí podemos interpretarla mejor. Y a su vez, algo más de control interno, que esto lo tenemos que aprender a través del Espíritu Santo, porque de alguna forma fuimos contaminados a ser pesimistas, a ser quejumbrosos, a mirar siempre lo que está mal, lo que falta, todo lo demás, y desde ahí hablamos, pensamos y hacemos. Entonces, es el Espíritu Santo que nos tiene que enseñar a ver cómo Dios, ¿sí?, está preparando todo eso. Y ahí lo vamos a ver en la última parte, cuando acá en la conexión, cuando a Josué le dicen cómo estaba la tierra, le dicen, el Eterno nos ha entregado la tierra en nuestras manos, porque todos los habitantes están atemorizados por nosotros. Entonces, fue algo contundente. Y yo veo ahí algo que es una forma de tener una fe convincente, ¿sí?, a pesar de lo que haya enfrente, a pesar de lo que esté pasando. Yo confío y tengo fe que si Dios prometió, Él lo va a cumplir. Entonces, eso también se aprende de los errores. ¿Sí? No le estoy diciendo que vayan y cometan errores para aprender, sino que inclusive en todos los errores que cometieron cada uno de ustedes, sepan sacarle un aprendizaje, ¿sí? Y que aprendamos de lo que Dios hace a través de nuestras vidas. Y por sobre todas las cosas, siempre tener la confianza que lo que Dios promete, cumple. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, con eso los quería incentivar a que recuerden y siempre tengan presente la promesa que Dios les hizo a ustedes. Que no se fijen en lo que está pasando, en lo que los demás están diciendo, sino fijen su mirada y su corazón en las promesas de Dios que se van a cumplir. Y entonces perseveren. Por eso los quiero incentivar a eso. Y que el Eterno los bendiga, los acompañe y fortalezca. Shalom.